sean iguales, y que la función de transferencia, la impedancia de transferencia, del pi y el t sean iguales. Para eso, vamos a trabajar a partir de lo que eran las matrices de los cuadripolos, cosa que vieron ustedes el año pasado cuando vieron método de mallas o método nodal en teoría de circuitos 1. Para eso, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Que la impedancia de entrada, que en el pi es el determinante principal sobre el determinante menor 1, 1, en el pi sea igual a la impedancia de entrada de t, que también es el determinante principal, dividido el menor 1, 1. Acuérdense que en cada caso tenemos en el pi, que es de un circuito realizado por método nodal, mientras que en el t es uno realizado por método de mallas. La impedancia de salida vamos a tener el mismo caso, y la impedancia de transferencia también vamos a tener un caso similar. Este método está desarrollado en un PDF que ustedes pueden descargar en la página web de la cátedra. Entonces, entran a la página web y ahí van a tener ustedes el desarrollo completo de ese PDF. Nosotros lo que vamos a ver va a ser otro método en el cual nosotros vamos a ver que la impedancia, lo que llamábamos nosotros de entrada en la explicación de recién, la vamos a llamar directamente ZAB del T y ZAB del pi. Sería la entrada del T y la entrada del pi. La cual, si ustedes se fijan acá en la gráfica, tienen que es Z1 más Z2 en el T, y es ZA en paralelo con ZB más ZC en el pi. De la misma manera, vamos a tratar de que sean iguales las impedancias entre los terminales A y C, en donde en el T tenemos Z1 más Z3, la suma de la nueva impedancia, mientras que en el pi tenemos que ZB en paralelo con la suma de ZA más ZC. Por último, la impedancia de salida o impedancia de los terminales CB va a ser igual en el T a Z2 más Z3, mientras que en el pi va a ser la ZC en paralelo con ZA más ZB. Con esas ecuaciones, nosotros vamos a hacer una igualdad en la cual tenemos, esperen que voy a poner el puntero, en las cuales nosotros tenemos que los terminales que definimos como AB, tanto en el T como en el pi, van a ser Z1, o sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Igualamos cada una de estas, la del pi, con la del T del caso anterior. Esperen un cachito. Aguanten un segundito que está entrando gente. Aguanten un segundito que no puedo cambiar puntero. Estamos, así lo dejamos entrar don Lucas Fernández. Estamos. Para obtener, o sea, con esta igualdad estamos igualando lo que son las ecuaciones del T y del pi. Entonces, para obtener Z1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumamos la 1 con la 2 y le restamos las 3. Eso. A partir de ahí voy a obtener esa expresión donde, fíjense, estoy sumando Z1 más Z2
perdón, la ecuación 1 con la 2, o sea, Z1 más Z2 más Z1 más Z3, y le estoy restando la 2 y la 3. A partir de ahí, lo que vamos a ver es que se me van a simplificar la Z2, se me van a simplificar la Z3, en el otro miembro se me va a simplificar ZA y ZC, y se me va a simplificar ZB y ZC. De esa forma, el resultado que me queda es 2Z1 en el primer miembro y 2ZA-ZB en el segundo miembro, dividido ZA más ZB más ZC. Don Agustín Requejo está adentro. Entonces, a partir de ahí, si simplificamos los dos, me va, esperen un segundito, si simplificamos los dos, me va a quedar que Z1 va a ser igual a ZA por ZB dividido la suma de ZA más ZB más ZC. De esa forma he obtenido un elemento del T a partir de los elementos del cuadripolo pi. Vamos a ver ahora cómo hago para obtener Z2. Para Z2, voy a sumar la 1 y la 3 y le voy a restar la 2. Eso. Haciendo las operaciones, en el primer miembro voy a tener todo lo que es Z con número, de acuerdo a lo que estoy diciendo acá, o sea, sumar la 1 y la 3, restar la 2. Y el segundo miembro voy a tener todo lo que es con letra, su índice con letra, que corresponde a lo que es el cuadripolo en pi. A partir de ahí podemos simplificar la Z1 y podemos simplificar la Z3. Me va a quedar, en el otro miembro simplifico ZA por ZB y simplifico ZB por ZC. Y me va a quedar 2Z2 igual a 2 por ZA por ZC dividido la suma de los tres componentes del cuadripolo en pi. Simplifico los dos y ese resultado de Z2 a partir de los elementos Z2 de un T a partir de los elementos de un cuadripolo pi. Para determinar el elemento Z3, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar la 2 con la 3 y le voy a restar la 1. O sea, a la 1 le voy a poner signo negativo y voy a sumar la 2 con la 3. A partir de ahí, voy a tener esas expresiones en donde voy a simplificar la Z1, voy a simplificar la Z2, que tienen distintos signos. En el otro miembro, donde están las letras, la ZA ZAB se me va a ir con la ZB, y ZAC se me va a ir con ZAC. El resultado va a ser que 2Z3 es igual a 2 veces ZB por ZC. Eso que tenemos ahí en la pantalla. A partir de ahí, simplifico los números 2, y me queda que Z3 es igual a ZB por ZC dividido la suma de todos los elementos del pi, ZA más ZB más ZC. De esa forma, he obtenido las ecuaciones que me definen los tres elementos de un cuadripolo en T a partir de un cuadripolo en pi. Les vamos a poner número a cada una de estas, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser dividir estas ecuaciones entre sí para tratar de sacar valores que me relacionen un poco más los que son los T, los elementos de los T, con los elementos de los pi. En primer lugar voy a dividir la A con la B. Si divido la A con la B, fíjense que el denominador de la A y la B es igual, se me va a simplificar, entonces me va a quedar ZA por ZB dividido ZA por ZC. Y por supuesto acá, fíjense que se me van a simplificar las dos ZA estas. En definitiva, me va a quedar que Z1 sobre Z2 es ZB sobre ZC. Acá se me fue una de más. Para obtener otra relación, dividimos la A
con la C, y vamos a tener esta relación. Acuérdense que los denominadores en las dos son lo mismo. Me va a quedar ZA por ZB dividido ZB por ZC. Se me van a simplificar los ZB y me va a quedar que Z1 dividido Z3 es ZA sobre ZC. Finalmente, dividimos la B y la C. Me va a quedar ZA por ZC dividido ZB por ZC. Se me simplifican las dos ZC. Y me queda que Z2 dividido Z3 es ZA dividido ZB. Vamos a trabajar con lo que se obtuvo de estas divisiones. Entonces, vamos a relacionar lo que son los valores de la impedancia de T con las relaciones estas que obtuvimos dividiendo las expresiones A, B y C. En primer lugar, para determinar ZA, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la expresión A. A partir de ahí, fíjense, la expresión A es esa. Lo que voy a hacer a continuación es al ZB este que tengo acá, pasarlo dividiendo abajo, y me va a quedar lo siguiente. O sea, a ZB lo pasé dividiendo y me queda ZA sobre ZB, ZB sobre ZB y ZC sobre ZB. Busco la igualdad de estas relaciones ZA sobre ZB, o sea, cada una de estas relaciones la busco acá arriba. Fíjense que ZA sobre ZB la tengo acá en la 3 y es Z2 sobre Z3. ZB sobre ZB va a valer 1 y ZC sobre ZB va a ser esta expresión pero al revés, o sea, Z2 sobre Z1. A partir de ahí, las igualdades que hemos hecho es esa, esta y esa otra. Lo que vamos a hacer a continuación, esto que está como denominador, lo voy a pasar multiplicando al Z1 para que me quede. Pasamos todo lo que estaba acá como denominador multiplicando Z1. Cuando yo hago esta multiplicación 1 por lo que traje del otro miembro, me va a quedar eso que estamos viendo ahí. Se me perdió el rato. Aguanten un cachito que se me acaba de perder el rato. A partir de ahí, lo que vamos a hacer, o sea, me va a quedar Z1 por Z2 dividido Z3, Z1 por 1 es Z1, Z1 por Z2 dividido Z1, lo que tenemos acá. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es simplificar. Esperen que están mirando. Simplificar la Z1 ahí. Y acá vamos a hacer una cosita. Fíjense que este término me queda dividido Z3. Este término no está dividido por nada. Y este me quedó también sin dividir por nada. Lo que vamos a hacer es multiplicar acá por Z3 y dividir por Z3. Y lo mismo vamos a hacer acá. Eso me va a permitir sacar como un denominador Z3 y la expresión de ZA va a estar dada por esta expresión. Z1 por Z2, Z1 por Z3 y Z2 por Z3. Todo dividido Z3. Esta expresión me está dando el valor de ZA de un pi en función de los componentes de un cuadripolo en T. Para obtener ZB, voy a tomar de vuelta la expresión A. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a sacar este término, el ZA, lo voy a pasar dividiendo para que me quede despejado el ZB. ZA sobre ZA va a valer 1, ZB sobre ZA es este término, el número 3 dado vuelta,
y ZC sobre ZA es el término 2 dado vuelta. Eso estaría expresado acá. Si me fijo en las equivalencias, vería que ZA sobre ZA vale 1, ZB sobre ZA vale Z3 sobre Z2, es la inversa de la expresión 3, y ZC sobre ZA vale Z3 sobre Z1, que es la inversa de la expresión número 2. Acá voy a hacer lo mismo que hice antes. Esto, lo que está en el denominador, lo voy a pasar multiplicando al Z1. ¿Sí? Voy a operar, me va a quedar Z1 más Z1 por Z3 dividido Z2, Z1 por Z3 sobre Z1. Lo que voy a hacer acá va a ser dividir los Z1 en ese término, y fíjense que me queda este término dividido Z2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá lo voy a multiplicar por Z2 y lo voy a dividir por Z2, y lo mismo voy a hacer acá en este otro elemento. Al hacer eso, puedo sacar el Z2 factor común, y me queda en el numerador Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3 dividido Z2. Ahí he obtenido el segundo elemento de un cuadripolo en T a partir de los cuadripolos en pi. Si quiero obtener ZC, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la expresión B, pero fíjense ustedes acá que acá es importante que, ¿qué es lo que voy a hacer acá con la expresión B? Voy a poner el ZA como denominador acá abajo para que me quede libre el ZC. Pero ese mismo trabajo lo podría haber hecho en la ecuación esta que estoy marcando acá con el ratón, en la expresión C, lo podría haber despejado también de acá. Y si ustedes tienen un poco más el pensamiento, verán que yo podría haber sacado de acá ZA, si ponía dividiendo el ZC, o de esta, de la C, podría haber sacado ZB, si ponía dividiendo acá el ZC. O sea, cualquiera de las opciones me tiene que dar los mismos resultados. Entonces, nosotros vamos a usar la B. Al usar la B, nosotros tenemos que, si pasamos el ZA dividiendo a todo esto acá abajo, me va a quedar la siguiente expresión. A partir de ahí, la igualdad de esos elementos es la que sigue, y ahí puedo ver que ZA sobre ZA vale 1, ZB sobre ZA, B sobre A, es esta dada vuelta, Z3 sobre Z2, esperen, me están diciendo que se acaban 10 minutos, nos volvemos a conectar en cuanto termine, y finalmente ZC, que es igual a ZC sobre ZA, es esta dada vuelta, 3 sobre 1, y es lo que tenemos acá. Lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo que hicimos antes de todo lo que está en el denominador, pasarlo al otro miembro, multiplicando. ¿Sí? Vamos a operar. Me va a quedar Z2, Z2 por Z3 sobre Z2 y Z2 por Z3 sobre Z1. Voy a simplificar los Z2 acá. ¿Sí? Y como veo que este término está dividido por Z1, los otros no tienen denominador, lo que voy a hacer va a ser multiplicar por Z1 y dividir por Z1 acá y ahí. A partir de ahí, armo la ecuación en la cual ZC es el producto de Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. De esa forma, yo tengo que las ecuaciones para pasar de un cuadripolo pi a un t o obtener los t a partir de un pi son estas, que son las que hemos sacado en primer lugar.
Y para pasar de un t a un pi, las ecuaciones son estas otras. Acá fíjense que este producto que tenemos acá, eso lo van a ver cuando analicen el PDF ese que les decía al principio, que sería el primer método para obtener las transformaciones de T a pi y viceversa. Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3 es el determinante principal de un cuadripolo en T. O sea, lo que tenemos en el numerador, que en los tres numeradores, o sea, los tres elementos tienen el mismo numerador, es el determinante principal de un cuadripolo en T. Esto también en algunas bibliografías lo van a ver como que cada uno de estos elementos en el numerador va a llevar las posibles combinaciones. ¿Se acuerdan de combinaciones y permutaciones? Combinaciones de tres elementos tomados de dos en dos. Es decir, Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Son las posibles combinaciones de tres elementos tomados de dos en dos. Existe una regla mnemotécnica en la cual se dibuja este triángulo y para obtener los elementos de un T a partir de un pi, se hace lo siguiente. Si ustedes se acuerdan la expresión, Z1 va a ser igual a el producto de los dos elementos que están a sus lados, ZA y ZB, dividido la sumatoria de todos los elementos del cuadripolo en pi. Para obtener Z2 va a ser el producto de los dos elementos que tenemos al lado, dividido la sumatoria de todos los elementos del pi. Z2 del T, estamos hablando, va a ser ZA y ZB, los dos que están al lado, dividido la suma de todos los elementos del pi. Para obtener Z3, va a ser el producto de los dos elementos que están al lado, dividido la sumatoria de todos los elementos del pi. Por su lado, para obtener los elementos de un pi a partir de un t, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el numerador va a ir lo que dijimos recién, las combinaciones de todos los elementos tomados, de los tres elementos de t, tomados de dos en dos. Dividido ¿qué? En lo opuesto al elemento que nosotros queremos obtener. O sea, de ZA va a ser Z3, de ZB va a ser Z2, y de ZC va a ser, en la próxima filmina, Z1. ¿Estamos? De esa forma, nosotros podemos obtener los elementos de un cuadripolo en T a partir de pi o viceversa. La forma esta mnemotécnica es bastante interesante, por supuesto hay que acordarse las reglitas. Les voy a habilitar los micrófonos por si hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando. Los que no tengan micrófono pueden hacer preguntas por chat. Se nos va a cortar en 4 minutos, pero continuamos porque tenemos otro tema para ver. El que quiera hacer una pregunta, por favor, habilite su micrófono y hágala. Profe, una consulta siempre me llamó la atención. En la industria de los motores trifásicos que tienen mucho torque, arrancan en estrella y después pasan a triángulo. ¿En algún momento de esta materia se hace un análisis mirar de corrientes, digamos, de un ejercicio así? No. Si usted se recuerda, el año pasado, si cursó teoría de los circuitos 1 en esta facultad, hay una materia que se da un tema que se da a fin de año, que es trifásico. Sí, Tendrían que haber visto ahí. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La ok. estrella de triángulo de un motor
trifásico no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ok. Inclusive, no sé si ustedes tienen motores o máquinas eléctricas este año o el año que viene. Ese sería el sitio para hacer la pregunta, pero digamos, ese tema no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en cuadripolo. Ok. Es trifásico. Te escucho. En el caso, profe, que hagamos la conversión y alguna de las impedancias nos dé parte real negativa. ¿Eso significa Eh, que no tiene equivalente con elementos pasivos? Podría llegar a ocurrir que si ustedes tienen alguno de los cuadripolos resistivos puros, ¿sí? Resistivos puros, y al hacer el cálculo de lo opuesto les da algún elemento con signo negativo, sería que ese cuadripolo no se podría implementar mediante elementos pasivos bilaterales y simétricos como serían RL y C. Si no es resistivo puro, le puede dar valores negativos en las reactancias y eso sí le permitiría implementarlo. Pero hablemos de que en cualquier cosa, si le da resistencia negativa, ya ahí usted tendría que poner algún tipo de amplificador operacional inversor o alguna cosa media rara para que el valor del elemento resistivo fuera tomado como negativo. En teoría, si ustedes van a comprar una resistencia negativa ahí al Alberto en Electrónica Argentino, lo hago al frente de modular, lo van a sacar corriendo. Ustedes no lo intenten. ¿Hay alguna otra consulta más sobre esto que acabamos de ver? Digamos, el tema es bastante simple, lo que hay que tener en mente es, la otra cosita que me olvidé de decirla, y esperen un cachito que voy a volver un par de filminas atrás. Todo esto que acabamos de decir, atente a eso, anótenlo por ahí si están tomando apunte alguno. Todo esto que acabamos de decir es cierto si la distribución de los componentes en el T es Z1, Z2 y Z3. Y en el pi es ZA, ZB y ZC. Si ustedes alteran este orden que tenemos acá de subíndices, les va a dar otra cosa completamente distinta, ¿eh? O sea, en muchos circuitos por ahí, en algunas bibliografías, en lugar de hacer Z1, Z2, Z3, le ponen Z3 acá y el Z2 ahí. De vuelta. Les decía recién antes de que se cortara que los resultados obtenidos en cada uno, inclusive cuando hicimos el desarrollo teórico, o sea, no el de las reglas mnemotécnicas, lo que les decía es que van a obtener esos mismos valores si la distribución de los componentes es la que está propuesta acá. De todos modos, independiente, voy a volver un cachito para atrás de esto. Vamos a volver acá. Independiente de lo que ustedes quieren calcular, si tienen un T, lo vamos a hacer acá sobre esta filmina. Si ustedes tienen un T, quieren calcular este elemento, se llame como se llame, va a ser el producto de estos dos, los dos que tiene al lado, dividido la suma de todos los elementos del pi. Si quieren obtener este elemento, se llame como se llame, van a ser el producto de los dos que están al lado del pi, dividido la suma de todos. Y si quieren obtener ese elemento, va a ser el producto
de los dos que tiene al lado, dividido la suma de todos. En el caso de los cuadripolos y obtener los elementos del pi a partir de t, ese elemento, ¿qué va a ser? En el numerador va a ir las posibles combinaciones de estos tres elementos, del producto de estos tres elementos, tomado de 2 en 2. Es decir, Z1 por Z2, Z1 por Z3 y Z2 por Z3. ¿Dividido quién? El opuesto a este elemento que ustedes quieren calcular, se llame como se llame este. Lo mismo para obtener el Z2, va a ser el numerador, como dijimos recién, perdón, para obtener el ZB, el numerador, como dijimos recién, y lo opuesto a este elemento del pi, que es el Z2 este que tenemos acá. Y cuando queramos calcular el ZC, va a ser el producto de los elementos, o sea, las combinaciones de tres elementos tomados de 2 en 2, dividido el opuesto. O sea, en la regla mnemotécnica esta, ustedes ven que cuando ustedes tengan que resolver un circuito, se puede llamar, puede tener cualquier subíndice, los elementos componentes de un T o un pi que ustedes necesiten transformar. Entonces, es más simple tener presente lo que estamos diciendo, que en el caso de los pi a partir de T, es las combinaciones de los tres elementos del T, dividido en lo opuesto, y en el caso de los T a partir del pi, que es el producto de los dos elementos que lo tocan al que quiero calcular, dividido la suma de todos los elementos de pi. Esa es la regla mnemotécnica que habría que aprenderse. Bueno. ¿Preguntas? Ninguna. Perfecto, vamos a pasar entonces al otro tema. Si no hay más preguntas acá, en todo caso después volvemos sobre esto al final. Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a ir buscando, sería lo último. Terminemos la presentación. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir esta otra. Bien. Vamos a compartir entonces la pantalla de cuadripolos cargados. Esa. Entonces lo que vamos a ver a continuación es qué pasa cuando nuestro cuadripolo lo cargamos. El propósito de la presentación esta es considerar el comportamiento de los cuadripolos pasivos cuando se cargan individualmente sus terminales de entrada, de salida o ambos en forma simultánea. Vamos a considerar dos tipos fundamentales de impedancia de carga, más un caso particular. Vamos a ver ahora en las próximas líneas. A partir de ahí, nosotros tenemos que en nuestro cuadripolo, cuando lo carguemos, vamos a hablar de tres tipos de impedancia. Impedancia iterativa, impedancia imagen e impedancia característica. La impedancia iterativa
ustedes la van a obtener cuando se cargue un solo extremo del cuadripolo, el de entrada o el de salida. Cuando yo cargo la entrada con el valor de impedancia iterativa de entrada, a la salida voy a medir ese valor. Cuando yo cargue la salida, a la entrada voy a obtener el mismo valor que puse a la salida. Eso va a ser impedancia iterativa de entrada y de salida, en las cuales vamos a cargar un solo extremo del cuadripolo y en el otro, cuando hayamos obtenido ese valor de impedancia, vamos a medir la misma impedancia que hemos cargado en el extremo opuesto. La impedancia de imagen, vamos a cargar los dos extremos del cuadripolo simultáneamente. Y hacia adentro del cuadripolo vamos a ver en la entrada el mismo valor que pusimos en la entrada y en la salida el mismo valor que pusimos a la salida. Ya vamos a ver cómo es el desarrollo. En el caso de impedancia característica, vamos a tener que se va a dar impedancia característica, eso ustedes lo han visto el año pasado, los que han tenido la suerte de cursar con mi brother, cuando han visto líneas de transmisión, ahí se habla de impedancia característica, porque la línea de transmisión se comporta como un cuadripolo simétrico, o sea, yo lo veo desde un extremo, lo veo del otro, lo puedo dar vuelta y es exactamente el mismo comportamiento. En este caso, cuando estemos hablando de un cuadripolo simétrico, nosotros podemos cargar un extremo o ambos extremos. Y vamos a ver siempre en el otro el valor de Z0 o de impedancia característica. Bien, a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar lo que es impedancia iterativa de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? A nuestro cuadripolo lo vamos a cargar a la salida con la ZK2, a la impedancia de salida la vamos a llamar ZK2, y se supone que una vez obtenido ese valor, la impedancia de entrada, lo que yo voy a ver acá, la entrada del cuadripolo, va a ser la ZK2. Y, nota importante, solamente cargamos un extremo. Entonces, a partir de ahí, si nosotros, en lugar de ponerlo a la salida, a la impedancia la llamamos ZK1 o impedancia de entrada, lo que va a ocurrir es que a la salida, una vez obtenido este valor, la impedancia de salida va a ser igual a la ZK1. Estamos hablando de impedancia iterativa de salida y de entrada, donde estoy cargando un solo extremo del cuadripolo y en el extremo opuesto estoy viendo el mismo valor de impedancia. El otro caso es el de impedancia imagen. En la impedancia imagen yo voy a cargar los dos extremos. A la entrada le voy a llamar Z imagen 1 y a la salida Z imagen 2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a ver, o sea, cargo simultáneamente ambos extremos del cuadripolo. Y voy a ver en la entrada hacia la impedancia de carga y hacia adentro del cuadripolo la misma impedancia Z imagen 1. Y a la salida voy a ver la Z imagen 2 como impedancia de salida. Si ustedes se fijan un poquito, el tema que sigue de acá a un par de semanas, de esto que estamos hablando, esto sería la introducción a lo que es cargar un cuadripolo. Si ustedes se fijan, voy a volver para atrás un cachito, con el cuadripolo cargado con impedancia iterativa, ¿sí? Yo puedo hacer un atenuador donde, vamos al proceso inverso, yo tengo la carga que tiene un valor, quiero hacer un cuadripolo atenuador y a partir de acá ver la misma impedancia de carga. Imagínenlo a esto como la salida de un transmisor o la salida de un generador, donde yo tengo que mantener la impedancia de carga. Ese cuadripolo yo lo voy a obtener en un tema que se llama atenuadores, que lo vamos a ver dentro de 3 semanas, más o menos 2 semanas, que
se basa en el principio de la impedancia iterativa de salida. Volviendo al tema que habíamos dicho recién, de la impedancia imagen, fíjense que cuando yo necesite algo, un cuadripolo, para adaptar una cierta impedancia a otra distinta, voy a poder con la teoría de impedancia imagen calcular cuál es el cuadripolo que me adapta esa impedancia que tengo en la salida con la impedancia que tengo en la entrada. Imagínense acá una antena de 300 ohmios y un generador de 50 o de 75. Lo que va a tener que hacer este cuadripolo va a ser adaptar esas dos impedancias, y ese es un tema que vamos a ver cuando lleguemos a cuadripolos adaptadores de impedancia. ¿Qué pasa con un cuadripolo simétrico? En primer lugar, el cuadripolo simétrico significa que yo lo miro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es exactamente lo mismo. Yo podría girar lo que es entrada y salida del cuadripolo. Estamos hablando de cuadripolos pasivos, acuérdense siempre. Todo lo que estamos diciendo es cierto si los cuadripolos son pasivos. Y vamos a tener algo parecido a lo que ocurre con la impedancia imagen, salvo que yo acá puedo cargar un extremo, cargar los dos simultáneamente. Siempre voy a ver hacia adentro y hacia afuera del cuadripolo el valor de impedancia característica. Esto es lo mismo que ocurría cuando ustedes veían línea de transmisión o guías de onda, si la guía era simétrica. Veamos cómo obtenemos el valor de la impedancia iterativa de salida. Dado el siguiente esquema circuital, o sea, ¿qué voy a hacer? A mi cuadripolo le voy a poner algo a la salida y voy a hacer el cálculo de la impedancia de entrada, a ver para que ese valor que yo obtenga sea el de la impedancia de salida. Para eso, vamos a tomar las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa, ¿sí? Los parámetros de transmisión directa los habíamos definido en la clase pasada. EIN es igual a EOUT por A más IOUT por B. IN es igual a EOUT por C más IOUT por D. ¿Estamos? Bueno, a partir de ahí, si nosotros dividimos ambas expresiones, que son las que me definen los parámetros de transmisión directa, ese cociente entre las dos ecuaciones me da por resultado la impedancia de entrada del cuadripolo. O sea, lo que estoy haciendo con esta operación acá es saber cuánto vale la impedancia de entrada acá. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser hacer algunas transformaciones de esta última expresión para tratar de obtener un resultado que sea más fácil de manejar. Dada esa última ecuación, la que vimos en la figura anterior, lo que voy a hacer va a ser cambiar el valor de IOUT por IOUT, lo voy a cambiar por EOUT dividido ZK2. Voy a volver para atrás para que se acuerde cómo era el circuito. O sea, IOUT va a ser igual a EOUT. Entonces, vamos a cambiar eso y vamos a obtener esto que está acá. Cambié IOUT, el numerador y denominador, por EOUT sobre ZK2. Eso va a hacer que yo pueda sacar factor común EOUT de todo esto que está acá. Antes de sacar el factor común, pregunta de examen. ¿Qué pasó con el sentido de las corrientes? Bueno, vamos a ver qué pasó con el sentido de las corrientes. Vamos a hacer una aclaración que es ley de Ohm básica. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos tomado en un cuadripolo, si la corriente de salida iba hacia afuera, ¿sí? Las ecuaciones que me definían los parámetros de transmisión llevan signo positivo acá. Si ustedes se fijan cuánto vale esa corriente, va a valer EOUT sobre ZK2 y va a ir con signo positivo. Si nosotros a la corriente la tomábamos hacia adentro, ¿qué ocurría? Me salía con signo negativo las corrientes. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Pero fíjense qué ocurre. Si yo estoy tomando por convención que por acá
Si por este terminal entra la corriente, eso lo vimos en la clase pasada, si por este terminal entra la corriente, la tensión tiene el positivo de este lado, si la corriente en lugar de entrar por este terminal, acá es como si estuviera entrando por este, me da la tensión con sentido contrario. Pero fíjense una cosa, cuando yo meto esta expresión acá en layout, en los dos casos me da positivo. Tengan en cuenta eso a la hora de tener que hacer el desarrollo por ahí de algún parcial o algún final cuando Dios lo permita. Entonces, aclarado el tema este, continuamos desde acá, saqué factor común en layout, la voy a simplificar el layout, y me va a quedar que ZI es igual. Tiene que ser igual a ZK2, esa es la premisa que nos habíamos puesto. Quiero ver a la entrada lo mismo que puse a la salida. A partir de ahí, tengo esta expresión, y si la ordeno un poquito, pasando este término multiplicado, me queda esta expresión, y si para racionalizar este término lo paso restando para el otro miembro, me va a quedar eso que tengo ahí. Empiezo a acomodar esa última expresión para poder determinar el valor de ZK2. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter el ZK2 adentro de este paréntesis, me va a quedar ZK2 por C, más, se me va a simplificar el ZK2 acá, y acá me va a quedar A más B sobre ZK2. Es decir, eso que estamos viendo ahí. Acá lo acomodé un poquito para que se vea. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? La parte de racionalización. Lo primero que tengo que hacer, ¿se acuerdan ustedes? Era evitar los cocientes de la incógnita que me interesa despejar. O sea, voy a elevar esta al cuadrado, es como si multiplicara y dividiera, acuérdense que esto está igualado a 0, lo puedo multiplicar por ZK2, este me va a quedar ZK2 al cuadrado por C, estos dos términos me van a quedar D menos A por ZK2, y acá me va a quedar menos B. Eso. A continuación, se acuerdan que para aplicar Pascal, lo primero que tengo que hacer es que el término de segundo grado me quede multiplicado por la unidad, o sea, el coeficiente del término de segundo grado tiene que ser la unidad. Como esto está igualado a 0, voy a dividir por C esto y voy a dividir por C eso otro. A partir de ahí aplico aquello de B sobre 2A más menos la raíz cuadrada de toda la historia, y me va a dar que ZK2, eso era Pascal, es igual a menos D menos A sobre 2C más menos la raíz cuadrada de D menos A al cuadrado sobre 2C al cuadrado, más B sobre C. De esa forma he obtenido la ZK2. Entonces vamos con un ejemplo. Tengo este circuito con estos valores de componentes, un cuadripolo T. Quiero saber cuánto vale ZK2 para ese cuadripolo. Acá otra aclaración. Cada cuadripolo va a tener su valor particular de impedancia iterativa de salida. O sea, como los elementos del cuadripolo son los que determinan el valor de la impedancia iterativa de salida, cada cuadripolo va a tener su valor particular. Si nosotros nos fijamos ahí, los parámetros de transmisión directa van a ser Z1, 10 más 20, 30, la Z12 y la Z21, el elemento este que está en medio, la Z2, 20 más 5, 25. A partir de ahí aplicamos lo que sería la obtención de los parámetros de transmisión directa. Esperen un cachito que esto me está jodiendo. Los parámetros de transmisión directa, vamos a tener que la A va a ser la Z11 sobre la Z21, B va a ser el determinante sobre el Z21, C1 sobre el Z21 y D, Z22 sobre el Z21. Esos son los valores. Se supone que esa parte, digamos, cuando llegue el momento de que ustedes demuestren lo que saben, lo tienen que saber de memoria, qué es lo que es Z, qué es lo que es A, qué es lo que es B, qué es lo que es C, qué es lo que es D.
A partir de ahí aplicamos la expresión y vamos a obtener que el valor, dos valores, acuérdense que tenemos una raíz cuadrada acá, los dos valores son estos que tenemos acá. De esos dos valores, debido a que nuestro circuito es resistivo puro, el valor negativo no va a ser válido, sí va a ser el 21.37, ¿sí? El 21.37, que es el valor positivo. Para comprobar que esto es cierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner acá 21,37 y vamos a medir acá la entrada a ver si la impedancia de entrada con 21.37 me da el mismo valor de salida. Entonces, a partir de ahí hacemos el cálculo, me va a quedar la R como comprobación, calculamos la impedancia de entrada, me va a quedar que la impedancia de entrada es R10 más la R20 en paralelo con R5 más la ZK2, en paralelo de esta, haciendo, si ustedes que acá están saliendo exactamente iguales, que utilicen la mayor cantidad de decimales que les da la calculadora cuando hagan el cálculo. Cuando hagan este cálculo, ¿sí? Obtengan la mayor cantidad de decimales que les da la calculadora para que cuando a este valor ustedes lo pongan en el circuito y hagan el cálculo de comprobación, les dé el mismo valor. ¿Estamos? A partir de ahí, vamos a ver qué pasa. Acá, bueno, tuve un error. Esto, en lugar de impedancia iterativa de salida, debería decir de entrada. Acá, atenti, impedancia iterativa de entrada. Acá lo que vamos a hacer es cargar la entrada y ver cómo hago para calcular la impedancia a la salida, obtener el mismo valor. Para eso, fíjense que vamos a utilizar los parámetros de transmisión inversa. ¿Por qué? Pues los parámetros de transmisión inversa me dan tensión de salida y corriente de salida. Cuando yo haga el cociente de estas dos, este cociente de tensión de salida y los mismos pasos que hice para calcular, decir, la iterativa de salida. Pero acá hay una historia más. Nosotros nos acordamos, había una equivalencia entre los parámetros ABCD y los EFGH. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar los elementos de los parámetros de transmisión inversa por los de transmisión directa. A partir de ahí, cuando yo haga el cociente, ¿sí? Tensión de salida dividido tensión de salida dividido corriente de salida me va a dar impedancia de salida. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Voy a tomar esta expresión y voy a reemplazar la corriente de entrada en el numerador y el denominador por tensión de entrada dividido la iterativa de entrada. O sea, EIN dividido ZK1. Al hacer eso, ¿sí? Acá va a ocurrir lo mismo que decíamos antes con el tema de los signos. Al hacer eso, yo voy a sacar factor común. Voy a sacar factor común. La tensión de entrada. Voy a simplificarla en los dos términos, numerador y denominador. Y voy a obtener que para que la impedancia de salida sea igual a ZK1, se debe cumplir esto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a despejar ZK1, o sea, lo que está en el denominador va a pasar multiplicando y después voy a restar esto y lo voy a igualar a 0. A partir de ahí, lo que voy a hacer es racionalizar, como hice antes con el ZK2. Acá voy a hacer el producto, acá se me va a ir y voy a obtener eso. Dejo
Acá como tengo un cociente zk1, voy a elevar al cuadrado, voy a multiplicar todo por zk1, voy a obtener eso, voy a sacar el coeficiente del término de mayor grado, voy a hacer que este c pase dividiendo acá y acá abajo, ¿sí? Y a partir de ahí, la expresión de zk1 es a menos d sobre 2c más menos la raíz cuadrada de a menos d sobre 2c al cuadrado más b sobre c. Vamos a hacer el cálculo. Las impedancias, los parámetros de impedancia van a ser los mismos, los parámetros ABCD van a ser los mismos. Aplicamos la expresión que acabamos de ver y vamos a obtener dos valores. Esos dos valores, uno positivo y el otro negativo, voy a tomar el valor positivo como el circuito de resistivo puro, el valor que va a corresponder como resultado es el 16.37, que como es un circuito resistivo puro, tengo que obtener un valor de resistencia positiva. ¿Cómo lo comprobamos? Igual que antes. Yo voy a colocar acá el valor de la ZK1 y a la salida voy a ver el valor de la ZK2. O sea, R5 en serie con 20 en paralelo con la suma de 10 más ZK1, opero y por supuesto me da el mismo resultado. Si yo trabajé con todos los decimales, me da con todos los decimales exactamente la comprobación. Bien, reglita mnemotécnica para acordarse. ZK2, D menos A. ZK1, A menos D. Fíjense que las dos expresiones son prácticamente iguales, pero se invierte D menos A menos D. Regla mnemotécnica. Vamos a terminar, nos queda 10 minutos de esta reunión, como quiero terminar el tema hoy, me voy a volver a conectar. Entonces estábamos acá con el tema de la regla mnemotécnica. ¿Sí? Vamos a pasar a ver qué pasa cuando yo quiero calcular la impedancia imagen ahora. En la impedancia imagen, acuérdense que yo tengo que cargar la entrada y la salida de forma simultánea para ver hacia adentro del cuadripolo esos dos mismos valores que tengo hacia afuera. Acá vamos a tener que trabajar simultáneamente con las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa e inversa. Están escritos acá. Pero ¿qué voy a hacer con lo de transmisión inversa? Voy a cambiar por su equivalente a transmisión directa, es decir, a esta ecuación o este conjunto de ecuaciones que está con el número 2, lo voy a transformar en eso que tengo ahí. A partir de ahí voy a hacer el cociente entre las ecuaciones, me va a dar eso. Voy a cambiar perdón, antes de eso, hago una aclaración acá, lo voy a volver para otro casito. E sobre I, el ZI, E out sobre I out, es Z out. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Lo que voy a hacer ahora va a ser reemplazar en la 4 I out por E out sobre Z imagen 2, y acá voy a reemplazar I por E sobre Z imagen 1. ¿Sí? Arreglando un poquito las cosas, fíjense, saqué como factor común de out en las que están a la izquierda y saqué e ir en la derecha. Las vamos a ir llevando las dos en paralelo, las dos ecuaciones las voy a ir desarrollando en paralelo. Fíjense que puedo simplificar e out en la 6 y en la 7. ¿Sí? A partir de ahí llego a estas expresiones. Estas tienen un problema en las cuales
Este Z imagen 1, este valor de Z imagen 1, yo voy a tener que meterlo en Z imagen 2, y el Z imagen 2 lo voy a tener que meter aquí. El valor de Z imagen 2 va a tener que ir a la expresión 8. Eso me queda hacía hasta el año pasado, lo hacía en la pizarra llevando las dos ecuaciones juntas. Era un gastadero de fibra negra que no se imagine y de colores para hacer la simplificación. Pero todo esto se hacía a mano. A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de simplificar un poco esas dos expresiones. ¿Cómo lo voy a simplificar? Sacando factor común para poder simplificar, por ejemplo, esto que está acá, con esto que está ahí, voy a sacar factor común en las dos expresiones, en la 10 y en la 11, para achicar eso. Al empezar a sacar factor común, se me va a simplificar eso con esto y esto con eso otro. Simplificamos, achicamos un poco la expresión, ¿sí? Se haga que lo que vamos a hacer a continuación. De racionalizar esto, lo que está en el denominador acá va a pasar multiplicando ahí, y a esto me lo voy a llevar restando para que me quede igualado a 0. Y lo mismo en la expresión número 15. Acá vamos a hacer únicamente el desarrollo de la impedancia imagen de entrada, paso a paso, que es lo que hice, todo lo que vayamos recién acá, en la expresión 16, a esto lo pasé multiplicando y a lo que está en el numerador lo pasé restando. A partir de ahí tengo que operar para simplificar cosas y evitar todos los valores que tengo dividiendo mi incógnita. O sea, todo esto Z imagen 1 lo tengo que de alguna forma sacar. Operamos y simplificamos todo aquello que sea igual. ¿Sí? Y me queda una expresión simple en la cual, si ustedes se fijan, esta es la última que llego después de hacer este arreglo acá. Acá tengo dividido Z imagen 1, como está igualado a 0, si a este lo elevo al cuadrado, que es lo que está hecho acá, y me da que la Z imagen 1 es A por D. Llega a resolverse así bastante simple. Luego, acá está el desarrollo completo, sí, no está paso por paso, espero que se me fue. Está el desarrollo completo, y llegamos a que Z imagen 2 es B, la raíz de B por D sobre A por C. Reglita, ahí están las dos impedancias, imagen de 1 de esta, 2 de esa. Si ustedes se fijan, la diferencia en esta, si quieren acordarse de alguna manera simple, es ABCD. En esta es BD, ahí lo cambio, BD sobre AC. Por supuesto, a la hora del examen parcial o final, esto hay que saberlo de memoria. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el mismo cuadripolo que teníamos antes, así que los parámetros de transmisión, los parámetros y los parámetros de impedancia también van a ser los mismos, y nos dio esos dos valores. ¿Sí? Acá también nos iba a dar un valor positivo y un valor, este resultado sería más menos 20 y más menos 17. Yo acá los puse como positivo porque tenemos resistencia pura. Para hacer la comprobación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, para el Z imagen 1, vamos a sacar este elemento y vamos a mirar hacia adentro del cuadripolo.
¿Sí? Sacamos ese elemento y hacemos el cálculo por ley de Ohm. Va a ser la impedancia de entrada R10 más R20 en paralelo con R5 más R de la Z imagen 2. Y el resultado, por supuesto, me da igual que el que teníamos como Z imagen 1. Para obtener el valor de Z imagen 2, borramos la Z imagen 2, dejamos la 1 y hacemos el cálculo. Va a ser R5 en serie con el paralelo de R20 y o sea, el paralelo de R20 con la suma de R10 más la Z imagen 1, y por supuesto me da el mismo valor. Veamos qué es lo que pasa con un cuadripolo simétrico. Cuando nosotros tenemos un cuadripolo simétrico, hablamos de impedancia y características. Es lo mismo que vieron ustedes en línea de transmisión o en, ya me acordé como el otro tema, o guía de onda. Para calcular el cuadripolo simétrico, la impedancia característica, volvemos a tomar las dos ecuaciones, la de transmisión, de los parámetros de transmisión directa y los de transmisión inversa. En los de inversa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar por su equivalente a parámetro de transmisión directa. Me va a dar eso que tenemos ahí, a esa la vamos a llamar 3. A partir de ahí, lo que vamos a hacer van a ser los cocientes, ¿sí? Y voy a obtener impedancia de entrada por un lado y impedancia de salida en el otro conjunto de ecuaciones. Al hacer acá, esperen un segundito. Eso. Bien. Les decía, voy a volver a la filmina anterior. Lo que vamos a hacer acá es reemplazar IOUT, numerador y denominador, por EOUT sobre Z0, y la otra expresión, reemplazar IN, el numerador y denominador, por EIN sobre Z0. A partir de ahí, voy a obtener esas expresiones, voy a simplificar en la 6 y en la 7 EOUT, y en la 6 EOUT y en la 7 EIN. Esperen un segundito. En la 7 simplifico el EIN. Recordamos que tanto EIN, ZI, perdón, como ZOUT tiene que ser igual a Z0. ¿Sí? Y acá vemos que la 8 y la 9 me da el mismo valor, o sea, ZI es igual a esto que tenemos acá, que es lo mismo que tenemos en la ZOUT. Entonces, a partir de ahí, vemos que la expresión 8 y la 9 son iguales, analizamos una sola. Esperen que checo acá, transmitir todo. Y ahí racionalizamos para poder despejar Z0. Cuando hago eso, o sea, el laburo que hice acá creo que fue esto para hacerlo multiplicando acá y esto para hacerlo restando.
opero y me queda simplificado de esta forma. Cuando despejo esto, me va a quedar, perdón, acá se me simplifican las dos, me queda esto que es lo más simple, y el resultado final es ese que estamos viendo ahí en pantalla, que la impedancia característica Z0 es igual a más o menos la raíz del parámetro B sobre el parámetro C. Vamos a ver ciertos conceptos de lo que es la impedancia característica, porque va a ser muy importante para cuando nosotros veamos el tema de filtros, ¿sí? Si yo analizo esa última expresión, B sobre C, si ustedes se acuerdan, B era el determinante principal sobre Z12 y C era 1 sobre Z12 o Z21. Acuérdense que era un cuadripolo con elementos pasivos era lo mismo Z12 que Z21. En definitiva, lo que estoy viendo acá es que Z0 es igual a más o menos la raíz del determinante principal del cuadripolo que estamos analizando. Si ese cuadripolo, si vemos que lo que es el determinante principal, era Z11 por Z22 menos Z12 al cuadrado, o si le gusta más, Z12 por Z21. Es lo mismo que Z12 al cuadrado. Si, a ver, doña Lucy Jiménez, está adentro. Si nosotros suponemos que nuestro cuadripolo es un cuadripolo de tipo T, por simplicidad, vamos a tener que Z11 es igual a Z2, acuérdense que estamos trabajando con cuadripolo simétrico, y es Z1 más Z2. Y la Z12, que igual que la Z21, es el elemento este que está al medio del cuadripolo T, es la Z2. Si estos valores del cuadripolo en T los meto en esta expresión, va a ocurrir lo siguiente. Si los meto ahí en esa expresión, vamos a tener lo siguiente. El producto este va a ser Z12 al cuadrado. Menos Z12 al cuadrado, que es Z2. ¿Sí? Si a esto yo lo acomodo un poquito resolviendo este cuadrado, o sea, Z1 más 2, Z1 por Z2 más Z2 al cuadrado, que es lo que ustedes ven hasta acá, menos Z2. Y a esto lo acomodo un poco, acuérdense que acá se me va a simplificar Z2 al cuadrado con menos Z2 al cuadrado. Si yo lo acomodo un poquito a este 2Z1, Z2, haciéndolo como la suma de Z1 por Z2 más Z1 por Z2, voy a obtener, estoy haciendo eso, voy a obtener la expresión, se me fue, la expresión esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar de estas dos, ¿sí? De estas dos, voy a sacar factor común Z1. Y fíjense que me va a quedar acá Z1 más Z2. Al sacar factor entre estas dos expresiones de Z1, me queda Z1, factor de Z1 más Z2. Y lo que voy a hacer a continuación es a este Z2, Z1 más Z2, sacarlo como factor común de esto, del Z1, y acá para poder sacar factor común, tengo que multiplicar y dividir Z1 por Z2 por Z1 más Z2. ¿Sí? O sea, para poder sacarlo como factor común, tengo que multiplicar acá esto y dividir. De esa forma, me queda esta expresión que tenemos acá. ¿Cuál es la importancia de esa expresión al acto de labor? La hemos arribado. Que Z1 más Z2, la impedancia de entrada de este cuadripolo, así la salida abierta. O sea, Z1 más Z2 es lo que yo mediría acá la entrada si la salida está abierta. Y esta expresión, Z1 más Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, es la impedancia de entrada de este cuadripolo
si tengo un cortocircuito a la salida. Z1 más el paralelo de Z1 y Z2, aquí es igual al producto dividido la suma. ¿Estamos? Estamos viendo que en un cuadripolo simétrico yo puedo obtener la impedancia característica a partir de hacer esta expresión. La raíz cuadrada de la impedancia de entrada con la salida abierta multiplicada por la impedancia de entrada con la salida en cortocircuito. El OC este es de open circuit, el SH es de short circuit. Acá, si lo ven digamos, de bibliografía hispana, acá en lugar de open circuit le ponen circuito abierto y acá le ponen CC de cortocircuito. ¿Estamos? Atentos cuando vean bibliografía googleado de otra universidad. Como el cuadripolo es simétrico, se supone que la impedancia de salida con la entrada abierta y la impedancia de salida con la entrada de cortocircuito me tiene que dar el mismo valor. ¿Estamos? A partir de ahí, la impedancia característica va a ser igual a la media geométrica entre las impedancias de circuito abierto y cortocircuito, tomando como referencia uno de los extremos del cuadripolo. Es decir, la impedancia característica la puedo calcular, como está acá al fondo de la filmina, mediante los parámetros de transmisión, o la puedo calcular haciendo la media geométrica raíz de el producto de la impedancia circuito abierto multiplicado por la impedancia en cortocircuito, tanto de la entrada como de la salida. En el caso de que esto sea un circuito resistivo puro, únicamente voy a tener el valor positivo de lo que es la impedancia característica. ¿Sí? Bien. Una cosita más. Veamos el ejemplo. Para el ejemplo, fíjense, he puesto un cuadripolo simétrico. Día la entrada, día la salida, exactamente igual. Calculo los parámetros de impedancia, los parámetros, están acá también los parámetros de transmisión directa, y lo vamos a desarrollar al ejercicio este de las dos formas que vimos anteriormente. Por un lado, acá a la izquierda va a ser por parámetro de cuadripolo, y a la derecha va a ser por el tema de la media geométrica. Fíjense que acá, si hago el cociente de B y C, B vale 40 y C vale 0,2, me da 14,14. Si lo hago por el tema de la media geométrica, me da exactamente el mismo valor. Como comprobación, ¿qué es lo que puedo hacer? Sacar esta y calcular la impedancia de entrada con esta conectada, o sacar esta y ver la impedancia de salida con la salida desconectada. Es decir, viendo eso, la impedancia que yo veo desde acá me da 14,14, igual que calculé por los dos métodos. Acuérdense que como es simétrico, no hace falta que calcule el revés porque me va a dar exactamente lo mismo. Cuadripolo simétrico. 14,14 los valores que obtengo. Acá hay algo muy importante. Esto mismo que hemos visto de la media geométrica en cuadripolos simétricos, ¿sí? Yo lo puedo llevar a lo que sería la impedancia imagen. La impedancia imagen de entrada a la Z1M va a ser igual a la media geométrica, o sea, la raíz cuadrada de la impedancia de entrada con la salida del circuito abierto y la impedancia de entrada con la salida en cortocircuito. Y por su lado, la impedancia imagen 2, la de salida,
va a ser la media geométrica de la impedancia raíz cuadrada de la impedancia de salida con entrada abierta y la impedancia de salida con entrada en cortocircuito, respectivamente. ¿Sí? Entonces, para el caso de la imagen 1, vamos a tener la media geométrica de las impedancias a circuito abierto y cortocircuito de entrada, y la imagen 2 vamos a tener la de salida con entrada a circuito abierto y en cortocircuito. Vamos a ver, este ejercicio lo habíamos visto hace un ratito, nos dio estos valores, ¿sí? Entonces fíjense, para calcular la imagen 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La raíz cuadrada de la entrada a circuito abierto, 10 más 20, multiplicada por la de entrada con la salida de cortocircuito. O sea, 10 más 20 por 10 más 20 en paralelo con 5. Eso lo hacemos acá. Y me da, por supuesto, el mismo valor. Y en el caso de la de salida, voy a volver una para atrás, para que no distraiga, va a ser la de entrada, la de salida, perdón, a circuito abierto, 5 más 20, multiplicada por la de salida con el cortocircuito de la entrada. 5 más 20 en paralelo con 10. Lo vamos a ver ahora a continuación. Y por supuesto, me dan los mismos valores que habíamos obtenido anteriormente. ¿Estamos? Entonces, puedo obtener tanto la impedancia característica como las impedancias de imágenes por lo que sabemos de parámetros de transmisión o mediante lo que sería la media geométrica en cada caso de las impedancias de entrada a circuito abierto y cortocircuito o de salida a circuito abierto y cortocircuito. Esta última expresión que acabamos de ver acá es bastante importante cuando ustedes han hecho el cálculo mediante parámetros, ¿sí? Mediante los parámetros de transmisión. Es muy importante, ustedes arriban a un número que no saben si está bien o está mal, en forma muy rápida calculan esto de la media geométrica y pueden comprobar si el valor que calcularon por el método de parámetros de transmisión les dio los resultados correctos o no. ¿Estamos? Eso es importante a la hora de un parcial o de un final, poder comprobar por dos métodos completamente distintos los valores obtenidos. A continuación, vamos a ver las conclusiones de lo que acabamos de ver. En impedancia iterativa, esas son las dos expresiones. Acuérdense acá el tema de AD en la de ZK1, la iterativa de entrada, y de DA en la ZK2. En el caso de la impedancia de imágenes, estas son las expresiones. Acuérdense que la imagen 1 es ABCD, y en la 2 se cambia el D por el A. ¿Sí? Finalmente, la impedancia característica es igual a la raíz cuadrada de B sobre C. Entonces acá surge una pregunta. La pregunta sería, ¿qué pasa si los cuadrípolos son simétricos? Imagen, iterativa, característica, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces ahí viene un pensamiento. Si el cuadripolo es simétrico, la Z11 es igual que la Z22. Por lo tanto, el parámetro A es igual que el parámetro D. ¿Sí? Si el parámetro A es igual que el parámetro D, en las iterativas, fíjense que se me simplificaría eso y me queda raíz de B sobre C. En el caso de las imágenes, se me simplificarían las A con las D y me queda también raíz de B sobre C. Si el cuadripolo es simétrico, todas las impedancias se reducen a la impedancia característica. Y esta es una de las cosas más lindas que tiene
la teoría de circuito, que nosotros vemos que todo coincide y todo está concatenado para que los resultados sean coherentes con la teoría. Bien, a partir de acá, preguntas o algo que no hubiera quedado claro sobre el tema cuadripolos cargados. Están habilitados los micrófonos, los que no tengan micrófono tienen el chat. Voy a contestar a las preguntas que Sí, ustedes justo iba a tengan. hacer una... ¿Me escuchás, profe? Hola. Sí, te escucho. Justo iba a hacer una pregunta, pero bueno, ya se me adelantó. Sobre el tema de que la impedancia característica era un caso particular cuando el cuadripolo era simétrico. Mi Exacto. otra pregunta Don es... Chirino, me apuré yo Sí. porque sabía que alguien me iba a reír al final de la película, ¿sabes? No hay problema. Siempre usted al final me cuenta cuando el muchachito se va con la chica y dice el final de la película. Por eso esta vuelta me apuré yo antes que alguien me arruine el final. Me parece bien. Bien. Bueno, en el caso de la impedancia iterativa, ¿habría alguna forma de que el término que no está dentro de la raíz, o sea, que el término B sea negativo para que ambos resultados de la impedancia iterativa den positivos? No sé si... No, no, acuérdense que la impedancia iterativa, espera un cachito que voy a ver todas las... Aguante un segundo, así lo puedo poner. Acá. Ver todas las diapositivas. Vamos a la fórmula de impedancia iterativa. Acá. Bueno, vamos a parar, pero el chiquito te lo saca. La impedancia iterativa.